Ciertamente hemos hablado de la epístola de Juan, ¿verdad? Y hemos aprendido muchas cosas. Y meditando en esto, que el apóstol está hablando aquí de un testimonio. ¿Y qué testimonio está hablando aquí el apóstol? Del testimonio del Dios mismo, ¿verdad? Y yo le he puesto a este reflexión, vamos a decirlo para todos ustedes y para mí, el auténtico testimonio en el creyente. El auténtico testimonio en el creyente. Acuérdense de eso. Cuando usted esté en su trabajo, cuando usted esté con el vecino hablando, cuando usted esté con el amigo, hay una pregunta que debe rondar siempre en nuestra cabeza, ¿verdad? ¿Soy yo un testigo fiel de Cristo? ¿O cómo yo puedo ser un testigo fiel en Cristo, en mi vida cristiana? Es algo que podemos nosotros confrontar día a día. Ese testimonio que nosotros damos, ¿es un testimonio falso o verdadero? Ahí está el meollo de la vida. Somos auténticos, verdaderos creyentes que damos testimonio en nuestra fe. Es algo que me inquieta y justamente cuando nosotros preparamos un sermón, uno piensa en todos nuestros hermanos en la iglesia. Y hacemos el sermón no es para que la gente sepa el conocimiento, no, es para que la iglesia sea edificada, sea madura. Y este es el propósito de siempre de cada predicador, que aplique a su vida lo que el sermón o la palabra de Dios tiene que darnos a nosotros. De manera que nosotros debemos estar preparados y siempre, siempre preparados para dar buen testimonio en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier ocasión, en cualquier circunstancia. Debemos estar preparados para ser un auténtico testigo del Señor, ¿verdad? Y eso me hace acordar, mis hermanos, algo que ustedes recuerdan, la viña de Nabob, que aparece en el Antiguo Testamento. Aparece, recuerden esa historia que yo la tengo aquí, por cierto, la viña de Nabob. Y esa viña de Nabob habla hagan de testigos falsos. Mira que, bueno, vamos a leerlo. Yo no quiero todavía poner algo allí en relieve, ¿no? Porque me llama mucho la atención que esta viña de Nabob, ¿verdad? El rey Acab, sabía, el rey de Samaria, le dice a Nabob: véndeme tu viña y yo te voy a dar el doble de esa viña. Pero Nabob dijo: no, no puedo venderte la viña porque son herencia de mis padres. Y ustedes tienen el contexto de esa viña, ¿verdad? Que al final de todo esto, que la esposa de acá, que era Jezabel, usted recuerda, terrible, como dice por allá, terrible esta mujer, terrible, terrible, la esposa de Jezabel, dice ella, muy terrible. Él le dice: ¿por qué tú estás triste? Vale, mira, el hombre se costó 5 meses, como hacen unos esposos que discuten con sus esposas y se acuestan 5 meses. Yo no lo hago, ¿no? Una sola vez lo hice con mi madre, mis hermanos, y me arrepentí. Porque estaba soñando que estaba comiendo un manjar. Había pavo, pollo. Inclusive había hasta tabaco ahí. Y cuando me desperté, lo que tenía era una chiripa en mi boca. ¿Ah? Por eso es que le recomiendo que no se acueste 5 meses bravo menos. Y menos con su mujer. No, no, no. Así que la mujer tiene su codazo ahí. Está escuchando lo que dice el pastor. Mira, no te acuestes 5 meses. De manera que esta mujer, mano, mira, es terrible, ¿verdad? Fíjense que yo quiero leer la historia porque me interesa que ustedes capten lo falso que son y inducido por una mujer. No tengo nada en contra de la fémina, por favor. Fíjense que dice aquí, yo quiero leerlo aquí. Dice aquí: acá se fue disgustado, eso en 1 Reyes 21, versículo 4.
Acá entonces, versión la América, entonces acá se fue en su casa disgustado y molesto a causa de la palabra de Nabot de Jerjer. Le había dicho, pues, dijo, no te daré la herencia de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro muy disgustado. Sin comer el hombre, ¿no? Dio la espalda. Entonces le preguntó, entonces vino Jezabel, su mujer, y le dijo, ¿verdad? Le dice, se acercó y le dijo, ¿por qué está tu espíritu tan decaído? ¿No eres tú acaso el rey? Wow. Dice así, ¿no? Entonces dice, entonces le respondió, mira, le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres, te daré una viña en lugar. Pero él dijo, no te daré mi viña. Su mujer, Jezabel, le dijo, no reina ahora sobre todo Israel. Oye, qué cosa, ¿no? No escuchen eso. No reina tú sobre Israel. Ya, ahí está el diablo. Ahí está el diablo ahí, dando el oído, ¿verdad? Ahí. Levántate y come. Y le hizo caso. Porque si no le hace caso, no come. ¿Verdad? Levántate y come, ¿verdad? Y alegra tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jerel. Wow. ¿Qué maquinación tiene esa mujer para ofrecerle al rey la viña que él no pudo comprar? Y ahora ella dice, tranquilo, estamos viendo el fútbol ahorita, pero vamos a ganar mi equipo, ¿verdad? Dice él. ¿Ya? Ella escribió cartas en nombre de acá y les halló con su sello y envió las cartas a los ancianos, a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Fíjense el atrevimiento de esta mujer que usurpó el poder del rey. Usurpó un poder. Entonces escribió las cartas diciendo, proclama ayuno y sentada a Nabot a la casa del pueblo. Acuérdense que el ayuno era algo que se hacía en el pueblo, ¿verdad? Tenía dos funciones. Primeramente, la función del ayuno era que había un problema en el pueblo y había que ayunar para que el Señor diera una respuesta, en este caso, favorable. En otros casos no era favorable. ¿No? Entonces dice en la carta, sentados a dos hombres malvados, ¿verdad? Delante de él, que testifiquen contra él diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces van a sacarlo y lo van a apedrear para que muera. Están cantando lo que pasó allí. Dos personas, testigos falsos, ¿verdad? Libre de Dios, mi hermano, que yo sé que ninguno aquí son así. Ninguno de ustedes, ¿verdad? Ustedes obedecen la palabra. Ninguno de ustedes. Libre de Dios, eso, ¿verdad? Amén. Amén. Sentado, ¿verdad? Los hombres de su ciudad, en el versículo 11, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella le había enviado. Proclamó ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Y entonces entraron dos malvados y se sentaron delante de él. Y los dos hombres malvados testificaron contra él. Dice, es decir, contra Nabot, diciendo al pueblo, Nabot han blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron afuera de la ciudad y lo mataron. Wow. ¿Verdad que esta historia, en el trasfondo del telón de toda esta historia, vemos la codicia del hombre? La codicia completamente. Mi hermano, una de los pecados del hombre que realmente nos llevan a cometer falsos testimonios, ¿verdad? Es la codicia. El hombre es codicioso. El hombre miente. Y en la codicia hay mentira también. Hay blasfemia. Hay injurias. Eso es lo que pasa con una persona. Y fíjense que esta mujer orquestó todo, ¿verdad? ¿Para qué? Para adueñarse y darle lo que se llama a Nabot.
¿la qué? La tierrita que ella quería. Y hasta ahí la historia, ¿verdad? Sabemos que va a terminar mal. Porque todo lo que comienza mal, termina mal. ¿Oyó? Todo. Usted puede leer el resto en su casa y le ruego por favor que lea el resto. A diferencia que tenemos un Dios justo en el cielo y la tierra. Tenemos un Dios, ¿verdad?, que va a hacer justicia delante de los hombres, sea hoy o mañana. Esperamos esa justicia, ¿verdad? El auténtico testimonio en el creyente en el Antiguo Testamento mismo, él mismo como testigo. Fíjense cuando le aparece en la zarza a Moisés, una zarza ardiente en Éxodo, se le apareció y le dice, oye, que yo veo aquí algo que está ardiendo. Y se acerca a la zarza y el Señor le dice, no te acerques más, porque lo que tú estás pisando, tierra santa es. O sea, que el Señor está testificando él mismo quién es. Yo soy el que soy. ¡Wow! Y eso es tremendo cuando uno ve. En el Nuevo Testamento, los testimonios sobre su Hijo están en los evangelios. Mateo, Marco, Lucas y Juan dan testimonio de la vida, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios, en el libro de los Hechos también acontece que hay un testimonio de los apóstoles también sobre quién fue Cristo. Empezando en Hechos capítulo 2, Pedro dice, aquel que ustedes crucificaron, y empieza un testimonio de quién, de Pedro. Y luego comienzan las epístolas, las cartas también, enrumando y describiendo el testimonio real, verdadero, y de quién era el Cristo, el Mesías. De manera que esto está en armonía con toda la Biblia, mi hermano. No hay desperdicio. Nosotros podemos leer que en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, hay, ¿verdad?, testimonios reales. ¿Qué dice la Biblia con respecto al testigo falso? Vamos a ver unos proverbios. Proverbios 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Y el que cuenta mentira no escapará. Escuche bien esto. Escuche bien esto. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que cuenta mentira no escapará. Proverbio 21:28 dice, el testigo falso perecerá, o sea, va a la muerte, ¿verdad? Mas el hombre que escucha hablará siempre ¿qué? Verdad. Y Proverbios 12:17 dice, el que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso habla ¿qué? Falsedad. De manera que cuando nosotros sabemos que una persona está mintiendo, lo escuchamos. Y es ahí donde el apóstol ahora, en un problema que tenía bastante complicado en Éfeso, que habían personas falsas, maestros falsos, profetas falsos, que aquí no lo hay, ¿verdad? Entonces, en esa armonía, yo quiero por favor que vamos a considerar 3 puntos principales. Una enseñanza que vamos a ver, ¿verdad? Una evidencia y una esperanza. Vamos a hacerlo así en la armonía del texto. Una enseñanza, ¿verdad? Una evidencia y una esperanza. De manera que volvamos otra vez al texto, ¿verdad? Y yo quisiera aprovechar, y por eso le dije que tiene un poquito de karma, que vamos a leer en la versión NTV, que es un poquito más dinámico. Vamos a leerlo allí para que usted vea, a diferencia de lo que leímos ahorita, cómo la NTV plasma realmente la idea de este. Aquí. Dice en el versículo 6 en la NTV, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios
por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma su testimonio. ¿Todos estamos bien? Mientras en la versión, ¿verdad? Dice, Reina Valera, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, el que da testimonio, porque es el Espíritu de la verdad. ¿Cuál es el Espíritu de la verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu que no puede mentir, ¿verdad? Nosotros no podemos mentir. Hay una oración que dice, tú puedes mentir a quien tú quieras, pero el que le miente al Espíritu Santo es blasfemia, ¿verdad? Y usted se acuerda la vez que Ananías y Zafira mintieron como testigos, ¿verdad? Ellos cayeron muertos allí, insofacto. Fue una mentira. Pero ¿a quién le mintieron? Y dice el apóstol, mira, señorita o señores, ustedes mintieron, pero mintieron fue al Espíritu de Dios. Y enseguida cayó muerto el hombre. ¡Pum! No sé qué dio un paro cerebral, un ACV, no sé, y cayó muerto. Y después vino la doña, ¿qué? Zafira, y también le dijo que viniera, mira, y enseguida, oye, ¿por qué mentiste? Y mentiste al Espíritu Santo. Y después, ¡pum! Esos jóvenes que están sacando ahí a tu esposo con los pies hacia la puerta, también te van a sacar a ti. Y enseguida murió. Mi hermano, una cosa es cierta de un principio, nosotros no podemos mentir. Todo cristiano auténtico no puede mentir o no debe mentir. ¿Dicen amén? No deben mentir, ¿verdad? Porque está mintiendo, ni siquiera está mintiendo primeramente a Dios. Segundo, está mintiendo a la iglesia de Cristo. Y tercero, está mintiendo usted mismo. Y cualquiera mentira tiene patas cortas. Si no es eso cierto, toda mentira tiene patas cortas. La enseñanza del testimonio revelado por Dios. Vamos a ver los versículos del 6 al 8. Y cosa curiosa, que estuve dándole bastante lata a esto, es que hay comentaristas que no se han puesto de acuerdo qué significado sobre todo el que este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Mira que he leído varios comentarios. Usted puede meterse en internet, meterse en su Biblia, devocionales y buscar esa frase mediante agua y sangre. ¿Qué significa esto? Y los pastores me dieron esa tarea para que ustedes lo entendieran. Gloria a Dios. Fíjense que hay varios comentarios, varias versiones, ¿verdad? Yo quisiera compartir con ustedes al menos 3 versiones. La versión de Martín Lutero y Calvino. ¿Qué dice Martín Lutero? Dice que con referencia a estos 2 sacramentos, 2 elementos del evangelio, el agua representa el bautismo. Y quizás nosotros estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Y la sangre como símbolo de la cena del Señor. Y tú dirás, oye, suena bien, suena bien. Es algo que más es coherente, ¿verdad? Pero sin embargo, mi hermano, esto sería antinatural porque el texto no me está hablando ni de la cena, ¿verdad? Posiblemente del bautismo, posiblemente. Pero es antinatural pensar eso. En segundo lugar, el segundo pensador bíblico, Agustín de Hipona, y otros comentaristas dicen que esa frase interpreta cuando estaba Cristo en la cruz, que la lanza fue atravesada por un costado y salió agua y sangre. Pero sin embargo tampoco coordina con el texto. ¿Sabe por qué? Y fíjense, ¿por qué no coordina? Yo quisiera que usted abriera en su mente el versículo 5 de ese mismo capítulo. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es? Sino el que cree. ¿Y cree en qué? En que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo. Pero en el versículo 1 dice, ¿verdad? Que es Jesucristo, es nacido de Dios. O sea, que lo que trata de demostrar aquí el apóstol es
quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Me están siguiendo, no? Fíjense que es interesante, ¿verdad? Que tanto Lutero como Calvino hacen una interpretación, ¿verdad? Y ustedes lo van a ver. Pero el que más se acerca y que es más aceptable a esta interpretación es Irineo y Tertuliano. Fíjense que dice Tertuliano, mis hermanos, aquí. Dice lo siguiente. Agustín de Hipona, la tercera interpretación y la más cercana al texto, ¿verdad?, fue dada por Tertuliano. Se le encomendó, dice, el agua se refiere al bautismo. Estamos todos de acuerdo. El bautismo, ¿verdad?, de Jesús, el cual fue declarado Hijo de Dios en Juan capítulo 1. Y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y fue bautizado, ¿verdad? Y se le encomendó la obra para y la sangre. Y todos recordemos que la sangre significa muerte, ¿verdad? Es cuando Cristo fue crucificado en la cruz. Y yo me quedo con esta versión, que es la más aceptable. Es la más aceptable. Cristo, en el texto, cuando ustedes leen el texto, y fíjense que dice, este es Jesucristo, el que vino mediante, ¿quién? Jesucristo. Y la palabra es declarando Jesucristo como Hijo de Dios. Acuérdate la expresión del soldado romano cuando estuvo en la cruz, que tembló todo. ¿Se acuerdan que todo tembló ahí y él se espantó? Y esta expresión, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Eso fue lo que dijo el romano. Entonces, mis hermanos, lo cierto es que el agua y la sangre, siendo palabras simbólicas, ¿verdad?, y extrañas y sorprendentes, y solo podemos hacer una conjunción que se emplea a veces de manera controversial. Ciertamente, la teología dice aquí que Jesús fue bautizado y que Jesús también sufrió el martirio de la muerte, tal cual. ¿Y por qué el apóstol Juan quiere recalcar esto? Porque había una corriente que decía que Jesús, al momento de su crucifixión, el Espíritu Santo salió de él. ¿Qué herejía, verdad? Los gnósticos. Habían otros que decían que el momento que Jesús recibió el bautismo, se vino el Espíritu Santo sobre él. Pero al momento de su muerte, se fue. Y que Jesús al nacer, ¿verdad?, realmente recibió un poder, pero después que nació, le fue quitado ese poder. Wow, eso sí, eso es controversial, muy controversial. Lo cierto es, mi hermano, y en conclusión, para este punto, ¿verdad?, que dice la enseñanza del testimonio revelado por Dios, es que lo cierto es que el espíritu, el agua y la sangre son tres cosas que nos enseñan. En primer lugar, nos enseña que una enseñanza a través del bautismo. Por eso que hacemos hincapié, mi hermano. ¿Usted creyó? Bautícese. ¿Usted creyó? Bautícese. ¿Usted creyó? Bautícese. No venga a decirme a mí, pastor, que no estoy preparado, hermano. No. Ese es algo inmediato. Usted creyó en el Señor Jesucristo, tiene que ser bautizado. Por eso que hacemos énfasis, mis hermanos, en la cena del Señor. Y yo lo dije, todo aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y está bautizado, tiene, ¿verdad?, todo el deber y el derecho de tomar la cena del Señor. Y así yo lo creo así. Entonces, en conclusión, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres, una enseñanza a través del bautismo, una enseñanza por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor en la cruz, y una enseñanza que el Espíritu Santo fue confirmado como un testimonio fiel. En Hechos capítulo 1 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Y me seréis testigo. La palabra testigo allí es martirio. O sea, van a ser martirizados. Pero en el contorno de la Biblia también significa alguien que está presente por los hechos. En la parte legal hay un litigio siempre. Cuando una persona es acusada, tiene que haber testigos. Y aquí están los abogados.
un testigo que afirme que esa persona cometió ese hecho delictivo. Y la fiscalía acusa con respecto a eso, ¿verdad? Pero hay otro abogado que niegan eso. O sea, que es el abogado defensor. Y nosotros tenemos un abogado defensor. ¿Sabe quién es? El más grande de lo que tenemos nosotros. A Jesucristo el justo. Amén. Ese es el abogado. De modo que, mis hermanos, hacemos aquí un paréntesis, una reflexión. Si el Hijo de Dios no tomó nuestra naturaleza al nacer y nuestro pecado al morir, no puede reconciliarnos con Dios. No puede reconciliarnos con Dios. El único que nos puede dar esa estrecha relación con el Dios nuestro es a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Aquí no hay Madre María, aquí no hay Santo de Aquino, aquí no es, no. El único que puede reconciliarnos a través es nuestro Señor Jesucristo. Eso es, y es una verdad que está para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque así lo hemos nosotros testificado durante más de 1025 años. Vamos para 26, ¿no? Vamos a 26. Vamos a testificar. Entonces, mis hermanos, esa enseñanza que dice, todo aquel que cree que Jesús es nacido de Dios, versículo 1, pero dice el versículo 6, y este es Jesucristo, es un título que aparece allí, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, o sea, confirmando la declaración del apóstol. Y el Espíritu da testimonio porque es el Espíritu de la verdad, dice ahí, ¿verdad? Y dice también, aparte, porque son tres los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno, ¿verdad? Fíjense que yo obvié una palabra allí. No se dieron cuenta, en la Reina Valera, ¿cuál fue? ¿Ah? Cielo, ¿no? Así. Fíjense que yo obvié una palabra que dice ahí. Son tres los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios. Ya lo voy a aclarar por qué lo obvié, ¿verdad? Y estos tres son los testimonios, el Espíritu, el agua y la sangre. También obvié otra palabra allí. ¿Cuál obvié? Tierra. ¿Por qué yo obvié esta tierra? Porque hay una discusión interesante en la teología que dice que este es una coma juanina que fue añadido. Pero esto no significa que va a perder sentido la expresión en ninguna manera. Siempre en principio de una teología es algo que fundamenta y doctrina, y en este caso, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Redentor, que Jesús es el único que tenemos nosotros, ¿verdad? Para llegar al Padre, y Él es que nos justifica a través de su muerte en la cruz, y que es levantado de entre los muertos y está a la diestra de Dios Padre. Amén. Qué hermoso esto, mis hermanos. Lo estoy disfrutando en esta mañana con ustedes. Jesús es nuestro consolador también. Y Jesús es nuestro Señor. Qué hermoso. Y entonces dice, Juan subraya no solo que Él vino, sino especialmente que vino por agua y sangre, puesto que su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Muchos dicen por ahí, la sangre de Cristo tiene poder. Ustedes han escuchado esa frase. La sangre de Cristo tiene poder. Y no sé, y ponen una cara así como de espiritual, ¿verdad? La sangre de Cristo, a veces hace con una voz de ultratumba. La sangre de Cristo tiene poder. Mis hermanos amados, la sangre tiene poder porque Él nos ha redimido de la condenación en la oscuridad por el pecado que tú y yo hemos cometido.
No es que tiene poder, porque si usted tiene una enfermedad enseguida, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Estás limpio, la sangre de Cristo tiene poder. No, mis hermanos. El principio aquí es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos redimió de la oscuridad eterna. Nos apartó para una vida mejor. Y eso lo vamos a ver. Eso es, en conclusión, mis hermanos, dice ahí, ¿verdad?, en el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, si recibimos, ahora, eso es una comunicación, una enseñanza, estamos recibiendo esa comunicación, ¿correcto? Pero, ¿quién es mayor que esa enseñanza? Véalo en el texto, ¿verdad? Mayor es el testimonio de Dios, ¿verdad? Dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo Jesucristo. Amén. La gloria sea para Dios Padre todos los siglos de los siglos, mi hermano. Métase en la mente que el que testificó acerca de su Hijo, ¿verdad? Lo que uno siempre dice, hermano, escuché algo de ti. Yo, mi hermano, no, jamás. Ahí está Pedro en eso. Entonces, el testimonio divino, tenemos testimonio de los hombres y el testimonio que Dios mismo da allí, ¿verdad? Entonces, absolutamente, mis hermanos, estamos convencidos que somos testimonios y esas son evidencias. Usted es una evidencia diaria que usted es un testimonio de Cristo en la tierra. Usted es un testimonio. Y yo creo que se lleve eso para su casa. Somos testimonios, tenemos la enseñanza y tenemos la evidencia, ¿verdad?, que somos testimonios fieles y verdaderos al Dios Todopoderoso. Llévese esa enseñanza. Ahora, ¿cómo usted va a testificar delante de los hombres que usted es un testimonio fiel, un creyente fiel? En primer lugar, le voy a decir algo y preste mucha atención. Su acción, su carácter están dando testimonio delante de los demás que usted es un verdadero creyente. Su carácter y sus acciones demuestran si es un verdadero testimonio. ¿Qué pasaba con las personas que estaban en Éfeso? Que Juan dice que esos son falsos, porque mostraban una falsedad, maestros falsos. Entonces, por eso, nosotros tenemos que ser fieles a la palabra. Y si somos fieles a la palabra, tenemos que ser testimonios fieles. Nos acusan unos a otros. Dice, amados los unos a los otros. Mi boca es un pecado. Mi mirada también. Mis oídos, todo es lo que yo testifican que no soy un verdadero creyente. Cuando yo hablo de un hermano, estoy testificando que no soy un buen testigo fiel. Cuando me presto a escuchar cosas que no debo escuchar, estoy también siendo un mal testigo. Pero sobre todo el carácter, mis hermanos. El carácter es valioso en la iglesia. Muy valioso. En consecuencia dice que el creer testimonio de Dios involucra también la salvación de nosotros. O perdición de los hombres también. Muchos creen, muchos dicen, yo sé que Dios existe, pero van camino a la perdición, a la condenación. Y es lamentable, ¿verdad? Dice, y este es el testimonio, ¿verdad? Dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Y eso a mí me llena de sumo gozo y alegría. A ustedes también deben llenarlo de sumo gozo y alegría para decir un amén grande, que escuche los cielos y digan amén. Entonces, mis hermanos, viendo esto, vamos a un tercer punto, ¿verdad? Y estoy ya finalizando, no se me vaya a dormir todavía. Yo sé que a veces el tercer punto es la esperanza al tener un auténtico testimonio en el Señor. Y hay 4 cosas que yo quiero aquí que ustedes se lleven para su casa. En primer lugar,
Dios nos da la vida eterna al ser un fiel testimonio como creyente en su iglesia. Dios nos ha dado la vida eterna. Yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y me interesa eso. Si no, Dios no lo arrastra hacia Dios, hacia Cristo. Es la palabra que aparece ahí en el griego. Que Dios tiene que arrastrar al hombre para que vea su presencia. Porque el hombre en sí mismo no va a ir. Ningún vecino va a ir. Ningún amigo, porque usted tiene que hablar la palabra de verdad. Segundo, tenemos la vida eterna en su Hijo. Y tercero, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Hermano, esto es una verdad que debemos proclamar. No hay que tener miedo. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Versículo 11. Y dice, y concluye esto, el que tiene el Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan no está tapando aquí nada. Juan tiene dos palabras que me encanta que usted las recuerda. Me encanta que cuando vayamos de este auditorio, ustedes lo recuerden de cuando pasen de allí para allá y lleguen a su casa y estén en el trabajo y recuerden lo que el pastor, lo demás olvídenlo, si usted puede, si usted quiere. Pero esto póngaselo en su cabeza. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Va a una condenación eterna. Y es lamentable, mis hermanos. Muy lamentable de esto. En conclusión, nos revela entonces el apóstol Juan sobre el agua y la sangre y el Espíritu Santo, que son tres testigos que Dios nos ha dejado aquí en la tierra. ¿Verdad? Bueno, no se trata de una vida venidera que los creyentes van a experimentar, sino que ya estamos experimentando esa vida. Ya. Al usted creer en el Hijo de Dios, usted experimenta una vida transformada. Yo quisiera que usted y yo, cuando nos hablemos, mostremos ese auténtico testimonio del Señor con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos, que tan difícil a veces aceptamos nosotros que somos ejemplos, los padres somos ejemplos, los abuelos son ejemplos, los tíos son ejemplos. Pero vaya a saber usted qué tipo de ejemplo es usted. Cuando usted dice, yo creo en el Señor, pero con su boca niega lo contrario. Dice Santiago, no puede salir de un manantial agua dulce y agua amarga. O sale a dulce o sale amarga. Y le voy a decir una cosa, a veces sale, pero muy amarga. Muy amarga. Hermano, si usted es un verdadero hijo de Dios, sea testimonio con los demás. En conclusión, mis hermanos amados y queridos, y espero que ustedes hayan captado todo esto, cuando el creyente, en primer lugar, cuando el creyente experimenta un auténtico testimonio, son llamados a vivir una vida que refleje ¿a quién? A Cristo. Su testimonio está enraizado en su relación con Cristo, llevando el testimonio que hablen de su personalidad. ¿De quién vamos a hablar nosotros? De Cristo, mi hermano, del Señor. En segundo lugar, cuando el creyente tiene confianza y seguridad, la fe en Cristo asegura que tiene vida eterna. ¿Tenemos vida eterna? Amén. Lo que proporciona confianza en su identidad como hijo de Dios.
Y en tercer lugar, el auténtico testimonio conlleva a una responsabilidad, y subraye esto, de vivir según los principios de la fe que usted profesa y compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es el mensaje de la salvación. Amén. ¿Verdad que es interesante? ¿Verdad? Cuando nosotros somos testigos fieles. Y en esta mañana, como lo decía al comienzo, ¿verdad? El falso testigo no quedará sin castigo. El que cuenta mentira no va a prosperar. El testigo falso va a perecerá. Mas el hombre que calle su boca y escucha va a prosperar. Somos difíciles, hermano. Es difícil en esta vida. Es difícil. Y usted quiere que le diga cuál es el mejor testigo que usted tiene a su lado, aquí en esta vida. ¿Usted sabe quién es? Su esposa o su esposo. Su mamá o su papá. Su hermano o su hermana. Y sus hijos. Son los testigos que están mirando. Métase en esa la cabeza. Ser un auténtico testigo como creyente en esta vida lo va a definir usted en esta vida y en la vida futura. En la vida futura. No se imagine, porque usted diga mentira y no dé buen testimonio, va a tener vida eterna. Ya el apóstol ha declaró lo siguiente: el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Mis hermanos, hay muchos ejemplos en la Biblia sobre quienes son testigos fieles. Moisés es uno, Abraham es uno, David es uno. A pesar de sus fracasos, fueron testigos fieles porque nos sirve a nosotros como personas referentes a nuestras vidas. Y el mayor testigo que tenemos nosotros en la Escritura es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, por favor, párense, mis hermanos, y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor en esta mañana que nos ayude a perseverar en la fe, que nos ayude a ser un testigo fiel, con convicción, a no desviarnos en ningún momento, a decirle a otras personas que si yo estoy desviado, ayúdame a tener ese camino que debo recorrer en esta vida cristiana. Dice la palabra en Juan: mis mandamientos no son gravosos, no lo son, entendiendo que no son difíciles de soportar. No lo son. No lo son. Y tenemos un reto en esta mañana. Y yo quiero dejarlo con ese reto esta mañana a cada uno de ustedes. ¿Cómo voy a ser ahora, a partir de hoy, un testigo fiel de mi Señor Jesucristo? ¿Cómo voy a ser ese testigo fiel? ¿Cómo yo voy a influir ahora en esta sociedad donde hay tanta falsedad, hipocresía, codicia? ¿Cómo voy a influir yo? Pero tenemos algo: la palabra de Dios. Léela, memorízala y aplícala en tu vida. Amén.